Las imágenes que nos han dejado la Dana nos han afectado a todos. Son eventos extremos que refuerzan en muchas ocasiones el miedo al futuro. Esto se conoce como ecoansiedad. Los jóvenes se sienten más vulnerables al cambio climático y a las catástrofes naturales. Hemos hablado con los expertos para ayudar a controlar este miedo. Hoy hablamos de un fenómeno que afecta cada vez más jóvenes y se llama la ecoansiedad. La crisis climática no solo representa un reto ambiental, sino que también impacta directamente en la salud mental de las nuevas generaciones. Y hemos encontrado informes recientes que revelan que uno de cada 4 jóvenes en España pues puede experimentar estrés y ansiedad ante este futuro incierto con el cambio climático o también, por ejemplo, con catástrofes naturales. Es una preocupación por el planeta y por eventos extremos, como por ejemplo también olas de calor, incendios o cualquier tipo de catástrofes, también terremotos, por ejemplo, que les lleva a cambiar sus hábitos y su estilo de vida. ¿Cómo pueden enfrentar esta angustia? Pues hoy lo vamos a explorar con ayuda de Alejandra, a la que damos la bienvenida antes que nada. Hola. Bueno, Alejandra, un tema algo nuevo, ¿no? Este término de ecoansiedad. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Por qué está afectando tanto a los jóvenes actualmente? Hay que dejar claro que la ecoansiedad no es un trastorno en sí mismo. Podemos decir que es una condición en la que la persona tiene una preocupación exacerbada, tiene un miedo extremo, una angustia, una preocupación, como he dicho antes, por un cataclismo, por un desastre a nivel natural. A nivel de catástrofes naturales, a nivel de catástrofes naturales y el miedo a que no lo pueda sobrepasar. Pero no podemos utilizar el término ecoansiedad alejado de todo lo demás. Al final es un miedo al futuro, que va interconectado con otros miedos que hay en la actualidad en la gente joven. Es un miedo más, por decirlo de algún modo. ¿Cómo puede influir el cambio climático en la salud mental de los jóvenes? ¿Cuáles serían los principales síntomas que ocurriría con esta ansiedad ante los cambios climáticos? No son síntomas diferentes ni específicos de la ansiedad, son síntomas ansiosos, como pueden ser problemas de sueño, pueden ser el sentimiento exacerbado de culpa, pueden ser una sintomatología de angustia constante. No son síntomas diferentes a una ansiedad anticipatoria, por ejemplo. O sea, serían más o menos los mismos que con cualquier otro tipo de ansiedad, lo que pasa es que, bueno, más relacionados con este tema, ¿no? Más directamente el objeto que te provoca esa sintomatología, por decirlo así, el estímulo, es el miedo a que el cambio climático te dé un futuro en el que tú no puedas desarrollarte de la manera que te gustaría. Por eso afecta mucho más a la comunidad científica, por ejemplo, que está mucho más inmersa en eso, o a la gente joven, a las personas jóvenes, porque de alguna manera ese miedo que hay hacia el futuro, ya sea laboral, ya sea personal, ya sea emocional, pues también se le suma el miedo a que el mundo sea muy diferente a lo que no hemos vivido nosotros y que ellos no lo puedan disfrutar. Por ejemplo, los niños tienen mucho miedo a que desaparezca, cuando hay ecoansiedad tienen miedo a que desaparezcan de la biodiversidad, que desaparezcan cierto tipo de especímenes, porque como de alguna manera los dibujos animados y todo este tipo de cosas de alguna manera humanizan un poco a los animales, si sienten ese miedo a que este animalito vaya a desaparecer y ya no lo pueda cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, en personas jóvenes es una incertidumbre a nivel general y que en este caso, a nivel particular, se desarrolla con ecoansiedad. ¿Qué impacto, Alejandra, tiene vivir fenómenos extremos, como por ejemplo olas de calor, incendios, terremotos, todo esto en la psique de los jóvenes? Tú fíjate que no es solo en la psique de los jóvenes. Tú imagínate que si yo considero que me siento vulnerable ante un incendio, ante una riada, ante un tifón, esto genera cambios personales de incertidumbre. Hay muchas personas que consideran que para qué van a tener hijos por el mundo que se les va a quedar, que el mundo cada vez está peor y se plantean hasta no tener hijos por el mundo que le van a dejar, ¿no? Entonces, tú imagínate, si yo tengo toda esa perspectiva sobre mi vulnerabilidad,
no solo a nivel individual, sino a nivel social. Si hay un tifón, ocurren migraciones. Si hay migraciones, la gente se desplaza, la gente pierde identidad, pierde arraigo. Entonces, todos estos aspectos del cambio climático generan cambios, no solo incertidumbre, no solo a nivel personal, sino a nivel social. ¿De qué manera estos cambios pueden, o qué manera habría de aliviar ante estos cambios a la persona que sufre esa ansiedad? Pues uno de los problemas de esto es tener la sensación de sentirte culpable y responsable absoluto de que el mundo tenga estas circunstancias. Es decir, tú puedes poner tu granito de arena, tú puedes intentar cambiar tu parcela, intentar vivir de una manera mucho más ecológica, pero la responsabilidad no es absolutamente tuya. Tienes que asumir que no puedes tú solo, que tú puedes cambiar tu entorno más cercano junto con otros que lo estén haciendo contigo. Y eso es lo que tú puedes aportar, pero quitarte la idea de la cabeza de que de alguna manera cae sobre tu espalda la responsabilidad de que las cosas cambien por sí. ¿Y hay factores de personalidad o factores sociales que hacen que algunos jóvenes sean más propensos a esto? Por decirlo, diríamos que hay factores de personalidad. Es decir, las personas que tienen una sensibilidad, por decirlo así, más cercana a la naturaleza, relacionado con el cuidado de los animales, etcétera, etcétera, sí, o personas que tienen interés por la ciencia, sí son mucho más proclives porque tienen la sensación de que tienen mucha información todo el rato y no está cambiando nada y los gobiernos no están cambiando nada y eso les hace pues sentir mucho más angustia a ese respecto, porque tienen una sensibilidad, por decirlo de alguna manera, especial con respecto a la naturaleza. ¿Y cómo pueden los jóvenes lidiar con la sensación de impotencia o el pesimismo ante esta situación? Intentar que el miedo sea una palanca, es decir, en vez de que el miedo de alguna manera te secuestre y haga pensar que no puedes hacer nada y te haga sentir responsable y además decepcionado del futuro y entres en ese círculo, utilizarlo como palanca, y la mejor manera que yo siempre se recomienda de algún modo es hacer comunidad. Pero eso también cuando hay trastornos, cuando hay otro tipo, se trabaja con otros trastornos ansiosos. Hacer comunidad, es decir, encontrar gente que de alguna manera tenga la misma preocupación que tú y esa solidaridad o ese acompañamiento de alguna manera te hace tener la sensación de que puedes contribuir de una manera mucho más efectiva a que la destrucción, por decirlo así, no llegue. O sea, justo le iba a preguntar qué estrategias puede recomendar para esos jóvenes, pero la que más recomienda usted sería hacer comunidad y encontrar a personas con la misma preocupación. Y hacer lo tuyo con respecto al cuidado del medio ambiente, es decir, no gastar demasiado agua, reciclar, hacer todas esas cosas que en teoría le hacen bien al medio ambiente, hacerlo a motu propio. Ahora es un tema que puede ser de más actualidad aún por todas esas imágenes que estamos viendo de la Dana, el problema que ha ocurrido en Valencia. Puede ser que haya un poco, no ese efecto espejo, ¿no? Pero las personas que se fijen, por ejemplo aquí en Palencia, en ese problema y haya un aumento de personas con esa ansiedad de cara a una catástrofe, no tiene que ser específicamente con una riada, pero que al verlo y al ver esas imágenes se sientan más ansiosos, con más ansiedad ante una catástrofe. Tú date cuenta que las imágenes de por sí que hemos visto ya generan angustia, o sea, no es necesariamente pensando que te pueda pasar a ti en ese momento, sino solo ven la imagen como que te detona, ¿no? el sentimiento de angustia. Evidentemente eso dependerá de la personalidad de cada uno y de la sensibilidad de cada uno que tenga con respecto a sus miedos. Eso ya tiene que ver con el desarrollo propio de la personalidad y de las características de cada uno. Pero sí es probable que haya personas, y sobre todo en personas jóvenes mucho más sensibles, que lo que ha sucedido en Valencia de alguna manera les haya activado un poco más sus miedos. Y ya con esto terminamos, Alejandra, de cara a paliarlo, ¿no? O ayudar a la gente,
cómo pueden las familias o los centros, los amigos, incluso apoyar a los jóvenes que tengan este trastorno, ¿no?, que lo hemos dicho al principio, sino esta ecoansiedad. Eh, Algo que siempre repito y es no minimizar, validar el sentimiento del otro, aunque a ti te parezca exagerado, te parezca exacerbado, te parezca imposible, te parezca inviable, pero es lo que esa persona está sintiendo y lo que le está generando un malestar. Entonces, validar el malestar del otro y hacer un acompañamiento. Aunque no lo entiendas, aunque te parezca que de algún modo es exagerado o no es coherente, pero uno de los problemas que explicaba al principio es que le sucede más a la gente joven porque tiene la sensación muchas veces de no sentirse escuchado, de no sentirse validado, de sentirse minimizado en lo que piensan y en lo que sienten. Quizás por ellos ese concepto quizás está mucho más ligado a ellos. Entonces, no hagamos lo de siempre y escuchémosles y acompañémosles. Pues con ese consejo de Alejandra nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y sobre todo por explicarnos todo lo relacionado con la ecoansiedad y cómo ayudar a la gente que lo sufre. A vosotros.